Buenos días. Bienvenidos a este curso online Huntsville Radiología Neurológica. Me presento, soy la doctora Elizabeth Varela Blanco, médico neuroradiólogo a cargo y adscrito al servicio de resonancia magnética del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. El tema del cual les voy a hablar en este momento es imagen en trauma craneoencefálico y raquimedular. Espero lo disfruten. Vamos con un poco de perspectiva en relación a los objetivos que queremos alcanzar con esta charla. Principalmente definir traumatismo craneoencefálico, precisar trauma raquimedular, identificar imágenes por tomografía computada y resonancia magnética en trauma del sistema nervioso central. Es importante que ahora que entremos a hablar de lleno sobre la charla, definamos ciertos aspectos. Entre ellos, la incidencia de traumatismo craneoencefálico. Tenemos una epidemiología que afecta más a hombres que a mujeres, 3-1, en donde la incidencia en México es de 38.8 por cada 100.000 habitantes. La edad poblacional más afectada con el traumatismo craneoencefálico será en las edades de los 15 a los 45 años. Los accidentes automovilísticos cargarán con el 70% de los casos. Sin embargo, podemos encontrar algunas otras causas como actos violentos, caídas, lesiones deportivas o asaltos a la población civil. Definamos entonces qué significa traumatismo craneoencefálico. Como tal, alteración en la función cerebral o evidencia de patología cerebral secundaria a una fuerza externa. Aquí es importante aclarar un punto debido a que en la literatura podemos encontrar también la definición de traumatismo craneoencefálico como una lesión cerebral traumática o lo que conocemos como un traumatic brain injury, en donde tendremos una pérdida de conciencia. Se debe de incluir la duración. Se debe de evaluar si el paciente cuenta con una amnesia postraumática y obviamente todo traumatismo tendrá que ser categorizado acorde a la escala de Glasgow, que todos conocemos. Apertura ocular, respuesta motriz y respuesta verbal. Sí se puede utilizar la escala de Glasgow modificada de Cook y Palma, en donde se agrega también tos y respiración, no hay ningún inconveniente. Conforme a esto, entonces, y entrando directo al traumatismo craneoencefálico, la fisiopatología es importante. Podemos tener una fisiopatología primaria y secundaria. Entonces, la primaria y secundaria, ¿qué es lo que nos llevará a que se defina como tal? Bueno, primaria tendremos un daño de la estructura del citoesqueleto axonal, a una alteración de la permeabilidad de la membrana celular, un déficit de oxígeno con acumulación de productos patológicos y alteración de la homeostasis cerebral. En el secundario podemos tener activación de diferentes cascadas bioquímicas deleterias a la evolución del paciente. Es importante entonces que nosotros definamos ese traumatismo craneoencefálico tipo focal o difuso. Focal, directamente relacionado con las fuerzas de inercia. Difuso, vamos a tener un proceso de aceleración y desaceleración en donde encontraremos entonces la lesión axonal difusa, una deformidad del parénquima cerebral acorde a una respuesta inflamatoria desencadenada con una atrofia consecutiva y lo que nos puede llevar también a una malasia. Y obviamente importante evaluar la disrupción de la barrera hematoencefálica, en donde tendremos la apertura de tight junctions o uniones estrechas. Estas uniones estrechas es importante que se definan, ya que nos llevarán nos marcarán algunas pautas, principalmente en lo que veremos en los pacientes por resonancia magnética. Entonces, la barrera hematoencefálica y los edemas, lo primero que obtendremos cuando tendremos una lesión, una disrupción cerebral, una ruptura de la barrera, será edema vasogénico, en donde tendremos un paso de líquido intracelular hacia el espacio extracelular, de la célula hacia afuera. Si la lesión sigue siendo tardía o la lesión progresa a un estadio tardío, entonces encontraremos edema citotóxico. El edema citotóxico, en donde tendremos una cascada de citoquinopatías con una activación obviamente de interleucinas proinflamatorias, no va a haber más agua afuera que adentro de la célula. Al contrario, tendremos un patrón completamente intracelular.
Y eso obviamente demarcará la evolución clínica del paciente. Entonces, tengo un paciente con trauma craneoencefálico. ¿Qué es lo que debo de hacer por neurología? Una tomografía computada, sí. Podremos evaluar algunos parámetros en donde la literatura menciona que podremos sí encontrar algunos casos en donde sea necesario hacer un estudio contrastado. Los estudios contrastados estarán principalmente indicados en aquellos pacientes en donde creamos que además del trauma podemos tener una lesión vascular concomitante. Entonces, acorde a lo que acabamos de mencionar, tenemos ciertos criterios para efectuar tomografía en aquellos pacientes que llegan a las salas de urgencias. Están los criterios de New Orleans y tenemos los criterios de las reglas del de Canadian City Head, en donde vamos a encontrar principalmente la evaluación por la escala de Glasgow y ciertas características que debe de cumplir el paciente para llevarlo a tomografía. Podemos encontrar cefalea, vómito, es importante la edad, pacientes mayores de 65 años, una amnesia persistente anterógrada, una depresión en cráneo o fractura encima de la clavícula. Es importante evaluar el mecanismo del trauma, principalmente por los criterios New Orleans, y signos de fractura de base de cráneo. Podemos encontrar entre los signos de fractura de base de cráneo la equimosis periorbitaria, la equimosis retroocular y obviamente la otorragia o entonces, llega nuestro paciente, un paciente altamente sugestivo o que refiere a tener un trauma. También es importante que busquemos los espacios, esos espacios en donde podremos encontrar patología. Permítanme mover para que podamos ver todos. Esa patología entonces podrá estar determinada, o mejor dicho, los espacios podrán verse ocupados a nivel subgaleal o epidural, subgaleal obviamente en tejidos epicraneales, tejidos blandos epicraneales, a nivel epidural, subdural o subaracnoideo. Algunas de las características en donde nosotros evaluamos o signos que podemos correlacionar con las colecciones que estamos viendo actualmente. Se dice en radiología que un hematoma epidural puede tener una forma en lente convexa, como lo estamos viendo en este nivel. Un hematoma subdural será en media luna, como lo estamos viendo en lo que se está señalando, y obviamente una hemorragia subaracnoidea estará ocupando cisternas y sulcos. Es importante evaluar por tomografía obviamente los estadios y eso estará totalmente relacionado con la densidad del coágulo. Primero, identificar los espacios. ¿Cuáles son los espacios que tenemos ocupados? Y posterior a esto, evaluar entonces esos espacios ocupados por escalas en donde nos permiten otorgar un puntaje para la severidad del cuadro. Dentro de la hemorragia subaracnoidea podemos evaluar las escalas de Rotterdam y Marshall. Ojo, aquí también podemos encontrar algunas escalas como Helsinki y Estocolmo. Helsinki y Estocolmo evalúan principalmente hematomas subdurales y hemorragia subaracnoidea. Rotterdam y Marshall podemos encontrar incluso volúmenes, desviación de la línea media, alteraciones neurológicas. Importante delimitar las escalas para una hemorragia subaracnoidea traumática de aquellas escalas para una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Entre ellas menciono algunas: Barrow Neurological Institute, la escala de Fisher, la escala modificada de Fisher, una GES. Tenemos también el puntaje Hydra, como algunas por mencionar. Evaluemos entonces directamente las escalas de Marshall y de Rotterdam. El score Marshall nos va a dar 6 grados y la escala de Rotterdam nos va a dar hasta 5 puntos. Vamos a tener ciertos hallazgos tomográficos a nivel de cisternas basales, línea media, espacio epidural y si podemos encontrar hemorragia subaracnoidea o intraventricular. Dentro del score Marshall, del 1 al 6, iremos evaluando la amplitud de las cisternas, obviamente si no tenemos hallazgos tomográficos patológicos, la amplitud de las cisternas, la compresión de las mismas, la desviación de la línea media por más de 5 milímetros. Ojo,
Del 1 al prácticamente 4 o 5, también se evalúa si tenemos imágenes hiperdensas o con densidad mixta. El 6, donde encontraremos lesiones con alta densidad, hiperdensas y probablemente con un volumen mayor a 25 que no puedan ser evacuables. En relación al grado número 5, en donde podemos encontrar lesiones altamente quirúrgicas. En la escala de Rotterdam vamos a tener entonces puntajes de 0 a 2 con una suma máxima de hasta 5, en donde podemos encontrar compresión o ausencia total de las cisternas basales, la desviación de la línea media, que aquí da igual, vamos a tomar nuevamente 5 milímetros como límite, la hemorragia epidural y si encontramos hemorragia subaracnoidea o hemorragia intraventricular. Vayamos a las imágenes para que podamos evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar entonces el volumen cerebral de una lesión? Y aquí es importante que tengamos ciertos parámetros porque no todas las lesiones son iguales. Entonces, en esta imagen que tenemos de tomografía computada, donde estamos viendo un corte axial y un corte sagital, vamos a evaluar entonces el coágulo que estamos teniendo, que tenemos diferentes estadios. Tenemos una forma esférica o elipsoide y vamos a hacer entonces nuestra multiplicación de las limitaciones. Esta multiplicación vamos a hacerla dorso ventral, rostro caudal y laterolateral. Todo en centímetros y lo vamos a dividir entre 2 si la forma de la lesión es esférica o entre 3 si la lesión es elipsoide. En este caso tenemos una forma elipsoide y hacemos las mediciones: 3.8 centímetros dorso ventral por 4.8 rostro caudal por 3 centímetros lateral. Entre 3 tenemos un volumen lesional de 18.24. Entonces, para calculemos Rotterdam y Marshall en estas imágenes de este paciente que estamos evaluando. Tenemos una desviación de la línea media, aproximadamente mayor a 5 milímetros. Tenemos una hemorragia subaracnoidea. Tenemos una obliteración de las cisternas de la base. Hay una irrupción del coágulo de la hemorragia intraventricular. Tenemos un hematoma subgaleal y tenemos espacios durales ocupales, principalmente subdurales en media luna. Podemos encontrar también algunas porciones con algunos hematomas intracraneales. No tenemos una lesión medible como tal, probablemente habría que sacar volúmenes para ver si tenemos una lesión evacuable o no evacuable quirúrgicamente. Tenemos la desviación de la línea media, tenemos hemorragia intraventricular, subdural y en algunos casos epidural, si podemos considerar esta. Vamos a tener entonces una escala de Rotterdam de 5 y un Marshall de 6. Podemos entonces evaluar también traumatismo craneoencefálico por resonancia magnética. Sí. Es importante entonces aquí que evaluemos algunas consideraciones, principalmente celulares, para que identifiquemos por qué vamos a encontrar los hallazgos que vamos a encontrar en ciertas secuencias. Tenemos entonces una neurona, un núcleo neuronal, las dendritas, un axón, terminaciones del axón. Vamos a encontrar células gliales, principalmente oligodendrocitos, astrocitos. En este caso, la división de los astrocitos fibrilares y protoplasmáticos, los radiales ya los dejamos en el neurodesarrollo. Serán aquellos astrocitos fibrilares los que nos den algunas alteraciones, principalmente en las ponderaciones T1, T2 y FLAIR, ya que estos astrocitos son los que se encuentran principalmente en la sustancia blanca. Los oligodendrocitos son aquellas células gliales que tienden a mielinizar las neuronas. Un oligodendrocito podrá mielinizar alrededor de 100-150 neuronas. A nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, esto es al revés. No tenemos oligodendrocitos, tenemos células de Schwann y entonces será una neurona por una célula de Schwann. Eso cuando veamos entonces trauma raquidianular. Ahora que estamos viendo traumatismo craneoencefálico,
tenemos nuestra neurona, tenemos específicamente entonces las alteraciones que podemos llegar a encontrar y la relación que vamos a evaluar por resonancia. Si tenemos una muerte celular, bueno, encontraremos una atrofia y una encefalomalacia, principalmente visible por ponderaciones T1 volumétricas. La lesión astrocitaria, el edema que encontramos o la gleosis que vemos en el FLAIR, podemos evaluarlo por una lesión astrocitaria, principalmente de subtipo fibrilar. Cuando tenemos alteraciones en vasos, en trayectos vasculares, en conjunto con las células astrocitarias, podemos identificar ciertas lesiones en resonancia funcional, así como por perfusión. Y obviamente la lesión directa sobre los vasos, los trayectos arteriales, vamos a evaluar las lesiones por T2 gradiente o SWAN. Aquí es importante hacer una aclaración, ya que diferentes marcas comerciales van a llamar de manera pues diferente a algunas secuencias. Entre ellas aparecen estas dos, el eco de gradiente y el SWAN, que así lo podemos encontrar en equipos General Electric. En equipos como Philips los vamos a encontrar como T2 estrella para el eco o Benbol para el SWAN, al igual que en algunos equipos Hitachi y Canon. Dentro de las lesiones, los factores secundarios para una lesión secundaria, molecular o clínica, vamos a encontrar entonces un flujo de entrada de ciertos metabolitos como sodio, calcio, potasio, donde vamos a encontrar también activaciones del oxígeno, podemos encontrar un daño axonal, donde encontraremos una neuroinflamación y principalmente dentro de las horas o los días, disfunción mitocondrial, coagulopatía y apoptosis. Tendremos entonces dentro del cuadro clínico algunos datos de hipoglicemia, hipotensión, convulsiones, fiebre, un daño cerebral progresivo, epilepsia e hipopituitarismo. Tendremos aumento de la presión intracranial con una disminución de la perfusión, de la presión de perfusión cerebral, un aumento o una disminución de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por resonancia magnética? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Obviamente la resonancia magnética no es un estudio de elección de primera mano para aquellos pacientes con trauma craneoencefálico por ciertas características, entre ellas la accesibilidad o incluso una escala de Glasgow baja para el paciente, en donde podrá dificultar la toma de las adquisiciones y el tiempo máquina que se pueda llevar en el mismo. Obviamente tendremos ciertas características para la resonancia magnética para que sea útil. Entre ellas podemos encontrar la pérdida de volumen que se puede evaluar por la resonancia magnética, las alteraciones en la conectividad de la sustancia blanca mediante la medición de tractos, las alteraciones temporofrontolímbicas, el envejecimiento y los desórdenes neurodegenerativos. En estos casos, en estas imágenes que estamos evaluando de resonancia magnética, les presento un mismo paciente que ha ido evaluando progresivamente. Vamos a encontrar ponderaciones en FLAIR y ponderaciones en eco de gradiente. Las ponderaciones en FLAIR, importante para que las identifiquemos sobre la ponderación T1, ambas tienen el líquido cefalorraquídeo intenso, va a ser la sustancia gris y la sustancia blanca. Si observamos aquí la sustancia gris en este FLAIR es gris, la sustancia blanca en este FLAIR es gris y la sustancia gris es blanca. En el T1 es completamente al revés. La sustancia blanca es blanca y la sustancia gris será gris. Es una manera para que ustedes puedan identificar una potenciación FLAIR. En estos casos, en donde tenemos un traumatismo leve, moderado y severo, estamos identificando incluso el aumento en la amplitud del sistema ventricular, donde podemos corroborar por índice de Evans probablemente una pérdida de volumen del parénquima como tal. Podemos encontrar lesiones focales, difusas, hiperintensas, que acorde a la diapo previa podíamos correlacionar directamente con las lesiones astrocitarias fibrilares. Tenemos estas lesiones hiperintensas periventriculares, en donde conocemos
una rarefacción de la sustancia blanca periventricular, en donde esto está en relación con un edema intersticial, en alguna literatura conocida como transeptemario, o lo correcto es intersticial. Tenemos estas lesiones de la sustancia blanca que han migrado ya a la sustancia blanca subcortical profunda, limítrofe y no limítrofe, en algunas porciones incluso ya siendo yuxtacortical, y podemos encontrar dentro del eco de gradiente, dependerá de los casos y la gravedad, estos pequeños puntos hipointensos, difusos, irregulares, que podemos evaluarlo por eco de gradiente o por suave. En algunos pacientes también podemos encontrar, dependiendo del caso, cierta hemosiderosis superficial, y vamos a encontrar también alteraciones ópticas en ellos. Podemos evaluar por resonancia magnética el seguimiento del paciente. Podemos tener principalmente, o podemos seguirlo, como les mencioné en la diapositiva previa, la evaluación de la pérdida del cerebro, donde vamos a hablar principalmente por T1 volumétrico. El T1 volumétrico son pequeños, finos cortes de la ponderación T1. Regularmente en algunos centros podrían llegar a ser cortes de 5, 6 milímetros en algunas otras secuencias. El T1 volumétrico va desde el 0.8 milímetros hasta 1.5 máximo. Y podemos encontrar estos casos en donde tuvimos un paciente, había un trauma, tendremos un hematoma intraparenquimatoso sin desviación de la línea media por esta imagen, que se fue siguiendo en 2 meses y 4 años, donde justo esa lesión frontal izquierda principalmente tendríamos ya una zona malásica y estaríamos evaluando perfectamente por resonancia magnética. Como les mencioné, tenemos ciertas debilidades para la resonancia como tal, entre ellas la accesibilidad, el tiempo máquina, el costo, el tejido óseo y la falta de software. Habría que agregar en aquellos pacientes en donde recibieron algún tratamiento quirúrgico el artefacto que pueda generar el material residual que hayan podido colocar. Entonces eso generará muchísima pérdida de información sobre el parénquima. Sin embargo, la resonancia magnética sigue siendo una herramienta útil para la evaluación de los pacientes. Los estadios de los hematomas, como se los mencioné, es importante. Podríamos evaluar un estadio solo con verlo y poder decir si tiene horas, días o incluso semanas. Cuando estamos hablando por resonancia magnética específicamente, vamos a encontrar estadios hiperagudos en donde vamos a tener menos de 24 horas y los vamos a evaluar solo por ponderaciones T1 y T2. Habrá que comparar una junto con otra para que podamos identificar el estadio y podamos hablar probablemente del tiempo de evolución. Cuando tenemos hematomas agudos de 1 a 3 días, en T1 podremos encontrar esa hipointensidad discreta, completamente hipointenso en T2. El estadio subagudo lo vamos a dividir en dos: temprano y tardío. Temprano mayor a 3 días, tardío mayor a 7 días, sin llegar a la cronicidad, en donde podemos encontrar una cronicidad de los 14 días. En el estadio subagudo temprano, en la ponderación T1 lo vamos a encontrar hiperintensa, en ponderación T2 hipointensa. El único estadio en donde vamos a encontrar hiperintensidad en ambas secuencias va a ser en el estadio subagudo tardío, y obviamente en un estadio crónico ambas van a estar hipointensas. Es muy probable en la mayoría de los casos que tengamos pacientes con estadios múltiples o en su defecto múltiples estadios del coágulo, que es cuando lo mencionamos. Esto está en relación obviamente que hay pacientes o hay lesiones principalmente en donde hay un resangrado, y eso es importante. Y para identificar entonces temas por traumatismo craneoencefálico, es importante que nos identifiquemos en ciertos parámetros. Los espacios de los cuales hablamos: subcraneal, epidural, subaracnoideo, subdural. La anatomía, porque obviamente eso genera déficit neurológico, motor, sensitivo, mixto. El estadio del coágulo del cual estamos hablando, y vayamos a unas imágenes. Tenemos en estos casos entonces estudios tomográficos, como mencionamos, para el traumatismo
será el estudio de elección de primera mano para llevar pacientes, para evaluar pacientes en el área de urgencias. Tenemos lesiones estructurales, como estamos viendo en esta imagen, con desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, obliteración de surcos y cisuras hemisféricas derechas. Tenemos un trauma óseo, donde estamos viendo una pérdida de la continuidad prácticamente precoronal y bilateral en otro paciente. Importante lo que mencionaba en relación a los estadios del coágulo y en los espacios. Tenemos ocupación de un hematoma estructural prácticamente muy similar a la densidad de la sustancia gris. Si lo compramos, este es un hematoma agudo, entonces está discretamente hipodenso con relación a la sustancia gris. Siempre que hablemos de comparación del cerebro, va a ser en comparación con la sustancia gris. Tenemos nuevamente esta otra imagen, tenemos un hematoma subdural, laminar, contralateral que estábamos viendo aquí, lado derecho, probablemente también en estadio agudo. Importante evaluar siempre la fisura interhemisférica y la tienda del cerebelo. Son algunas áreas que por algunas características y algunos tomógrafos encontraremos de manera hiperdensa. Ojo, la simetría siempre es muy importante. Estamos viendo un aumento en la densidad de la fisura interhemisférica con un aumento de la tienda del cerebelo, pero de manera asimétrica. Es mucho más hiperdensa el lado derecho, donde podemos hablar de una hemorragia subdural interhemisférica con extensión a la tienda del cerebelo, y obviamente estamos identificando a este nivel una irrupción intraventricular. Las lesiones por contragolpe también son importantes, y es importante que evaluemos porque vamos a encontrar lesiones completamente distales al sitio del trauma. En este gráfico lo estamos viendo, tenemos un trauma a este nivel, completamente parasagital posterior derecho, y tenemos una lesión por contragolpe completamente precoronal izquierda. En estos casos podemos encontrar, como vemos en las imágenes por tomografía en proyección coronal, un hematoma subgaleal con una lesión ósea. Estamos identificando aquí, tenemos una hemorragia subaracnoidea, lo que les comentaba de evaluar siempre la fisura interhemisférica con sangre, nivel de la fisura interhemisférica. Tenemos una lesión por contragolpe nuevamente con un componente subaracnoideo y parenquimatoso que tendremos siempre que evaluar en estos pacientes. Para entrar entonces con el traumatismo raquimedular, acorde al tiempo que tenemos, vamos a evaluar ciertas indicaciones para el trauma raquimedular. Obviamente el trauma raquimedular, cuando tenemos algunos pacientes que llegan con trauma de columna vertebral, siempre la movilidad es muy importante. Mantener al paciente estable es importantísimo dentro de los centros diagnósticos. La primera evaluación probablemente se haga por una radiografía, posteriormente una tomografía para evaluar el tejido óseo y obviamente la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene mayor influencia sobre el trauma raquimedular que sobre el traumatismo craneoencefálico, debido a que es más específica en ciertas partes anatómicas. Es importante encontrar o identificar que aparte de la accesibilidad que podemos tener en la resonancia magnética para el traumatismo raquimedular, la médula espinal va a ser un parteaguas para que tengamos o revisemos estudios por resonancia magnética. Las indicaciones para la resonancia magnética en trauma raquimedular son muy específicas. Si tenemos lesiones sugestivas por radiografía o tomografía de alteración ligamentosa, hematomas prevertebrales, espondilolistesis, ensanchamiento asimétrico del espacio discal, ensanchamiento o dislocaciones de la articulación facetaria, ensanchamiento del espacio interespinoso. Si tenemos lesiones agudas versus crónicas, o si queremos diferenciar en este tipo de lesiones, al igual que si queremos diferenciar entre las lesiones benignas o malignas, identificar anormalidades de la médula espinal en pacientes con deterioro del estado neurológico, diferenciar entre lesiones hemorrágicas versus no hemorrágicas y
excluir las lesiones óseas ligamentosas sobre aquellas ocultas clínicamente sospechosas con pacientes con radiografías negativas, buscar hematomas epidurales o hernias discales antes de intentar una reducción cerrada de las lesiones en la faceta cérvica. Okay. Entonces, conforme a esto, también en el traumatismo raquimedular vamos a encontrar escalas, entre ellas principalmente Nexus y de Canadian Cervical Pulse para las escalas para evaluar pacientes con traumatismo raquimedular. Dentro de las características clínicas que comparten las escalas que mencionamos van a ser la edad, al igual mayor a 60 años, dolor torácico espontáneo, dolor selectivo a la palpación torácica, mecanismos de trauma de alta energía mayor a 3 metros con una velocidad mayor a 50 km por hora, intoxicación, disminución del estado de conciencia, presencia de lesiones distractoras, de las cuales hablaremos más adelante, y dificultad respiratoria. Es importante para el neuroradiólogo, radiólogo general, identificar y sumar a las escalas hallazgos clínicos o radiológicos por mielopatía, hallazgos clínicos o de imagen que sugiera una lesión ligamentosa y obviamente una columna mecánicamente inestable. Las consideraciones para llevar a cabo una resonancia magnética entonces serán divididas de alguna manera en estas secuencias que les hago ver. Dentro de las técnicas que podemos encontrar, dependerá de cada departamento, siempre tendremos que encontrar proyecciones sagitales y axiales, principalmente ponderaciones T1, T2 y STIR. Eco de gradiente es importante valor cuando estamos pensando en pacientes que podemos tener o encontrar temas hemorrágicos. Y obviamente algo que podría anexarse a este protocolo podría ser difusión de columna, en aquellos pacientes en donde queremos diferenciar de un proceso benigno, su defecto inflamatorio infeccioso, o metastásico, maligno o primario de la médula ósea. Lesiones medulares, considerar para resonancia magnética, o lesiones vasculares, también tipos y mecanismos de las lesiones ligamentosas, la ubicación anatómica, los conceptos de 3 columnas para la elasticidad espinal, principalmente evaluados acorde a Dennis, lesiones nuevamente agudo versus crónico, osteoporótico versus maligno y unas correcciones extramedulares. Acorde a lo que mencionaba sobre la estabilidad de la columna, es importante que evaluemos estos parámetros porque van a ser importantes para cuando se tomen consideraciones conforme a las escalas. Tenemos obviamente parámetros o clasificaciones que han venido desde tiempos memorables, desde 1929 con Boller, pasando por Watson, Nicol, antes de los años 50, 38, 49. Obviamente en los años 80 empieza a haber un auge sobre las clasificaciones para el traumatismo raquimedular, en donde encontramos a Dennis en 1983, la O-Spine, en donde hace una clasificación en 1994, y la última clasificación tiene sus modificaciones que podemos encontrar en la actualidad, que es el CLICS, o la clasificación Thoracolumbar Injury Classification Score, que viene en el 2005. Les pongo estas tres porque obviamente muchos centros utilizan la O-Spine. La O-Spine después entró en algunos conflictos en relación a que tenía diferentes evaluaciones conforme observador. Cada quien podría dar una escala o un tipo de fractura completamente diferente a un observador en específico. Es por eso que entonces surgió la clasificación CLICS. CLICS fue muy criticada al inicio, en los primeros 5 o 10 años, nació en el 2005, debido a que la mayoría de las evaluaciones que tenía eran de los mismos médicos que habían propuesto la clasificación. Dennis se mantiene en relación a la estabilidad que muchos centros lo utilizan. Dennis habla principalmente de 3 columnas. En la primera columna de Dennis, segunda y tercera, en donde encontramos ciertos aspectos o ciertas estructuras anatómicas en donde vamos a evaluar los traumas. Dentro de la primera, pues vamos a encontrar el ligamento longitudinal anterior y los primeros 2/3 del cuerpo vertebral. En la segunda escala, en la segunda columna de Dennis, encontraremos principalmente
tercio posterior del cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal posterior, y tendremos también entonces la tercera columna de Dennis, donde encontraremos todos los elementos óseos y ligamentosos posteriores. En CLICS principalmente hablaremos de la morfología de la fractura, la integridad del complejo ligamentario posterior y el estatus neurológico. Siendo específicos entonces con las imágenes por resonancia magnética, evaluaremos acorde entonces a la clasificación más reciente. CLICS, en este caso, en relación a la morfología de las fracturas, el complejo ligamentario posterior y el estado neurológico. Es importante entonces que conozcamos estos aspectos para la estabilidad de la columna y la estabilidad del cuerpo. Dentro de la morfología de las fracturas vamos a encontrar 4. Va a ser fracturas por compresión, estallido o burst en su nombre, translación o rotación, 3, y obviamente distracción, en donde iremos sumando los puntos. Antes de entrar al complejo ligamentario posterior y sus lesiones, es importante ubicar la anatomía, donde tendremos los pedículos, quiero decir pedúnculos, los pedículos, tendremos los ligamentos, principalmente el ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos, el ligamento supraespinoso y las uniones facetarias o la cabecera de las uniones facetarias, también conocidas como articulaciones cigapoficiales. Dentro del estatus neurológico podemos encontrar 5 factores a evaluar. Un estatus neurológico intacto, alteración de la raíz nerviosa, un cordón, una alteración con cordón completo, una alteración de cordón incompleto o alteraciones a nivel del filum terminario. Podemos evaluar, o es importante que evaluemos de manera radiológica, si encontramos mielopatía o compresión nerviosa, si tenemos retropulsión de un fragmento del cuerpo y el porcentaje del estrechamiento del canal espinal. Más que el porcentaje, evaluamos la longitud en milímetros. Obviamente, si estamos hablando de cada segmento cervical, dorsal y lumbar, tiene diferente calibraje. A nivel cervical, una disminución de 15 milímetros en el diámetro antero-posterior tendrá que ser significativa. Una disminución menor a 10 milímetros es altamente significativa, estamos hablando ya de un canal cervical estrecho. Lo mismo se traduce a nivel lumbar. 15 milímetros antero-posterior, 18 milímetros en transverso. Si encontramos hematomas epidurales, y ojo, importante para CLICS, cada evaluación de las lesiones de la fractura, si tenemos más de una, se debe de evaluar por separado. Obviamente tendremos algunos distractores para el tratamiento clínico quirúrgico. Dentro de esos distractores podemos encontrar, o modificadores, fracturas de esternón, columna rígida, múltiples fracturas de costillas en los mismos niveles, heridas no sujetables y deformidad preexistente. Veamos imágenes. Entonces, ubicación, estabilidad, CLICS, y obviamente no podemos dejar atrás otra clasificación que se utiliza muchísimo dentro de los centros clínico-quirúrgicos, que es ASIA, para evaluar principalmente lesiones sensitivas y motoras. En estas imágenes por resonancia magnética no estamos hablando de una coloración STIR. En ambos casos, tanto en imagen A como en B, donde tenemos pacientes completamente diferentes. Cuando estemos hablando de ubicación, importante identificar el segmento cervical, dorsal o lumbar. Estabilidad. Acorde a las columnas de Dennis, la estabilidad va a estar alterada si tenemos alteración en 2 columnas específicas. Puede ser primera, segunda columna de Dennis, segunda y tercera columna de Dennis, o obviamente alguna lesión extremadamente rara en donde solo la encontremos en los extremos, primera y tercera columna. En este caso en específico, cuando estamos hablando a nivel posterior, tercera columna de Dennis, solo tenemos alteraciones en tejidos blandos paravertebrales. En este caso en específico, en imagen B, estamos evaluando alteraciones a nivel de la segunda columna de Dennis, así como en la tercera columna de Dennis. Tenemos una lesión en lágrima ligamentaria contenida por el ligamento longitudinal posterior, con protrusión hacia la cara ventral del cordón medular, identificando ya
cambios en la intensidad intramedulares, probablemente asociados a mielopatía, con un aumento del espacio interespinoso, una lesión del ligamento interespinoso, del ligamento amarillo, con una alteración en la intensidad de señal de los tejidos blandos por trauma paravertebrales. Importante entonces evaluar estas imágenes para identificar secuencia, ubicación, estabilidad y obviamente dar una clasificación CLICS. La clasificación CLICS nos otorgará un porcentaje, pero es importante mencionar. El porcentaje estará en relación a si el tratamiento debe ser quirúrgico o no quirúrgico. Un porcentaje menor a 4 hablará de un tratamiento no quirúrgico. Aquí encontramos una discrepancia en la clasificación en relación a si tengo un porcentaje igual a 4, habrá que evaluar otros parámetros, debido a que es dudoso si presentar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y tenemos un porcentaje mayor a 4, el tratamiento debe ser quirúrgico. En este caso en específico, donde tenemos un mismo paciente, nuevamente ponderaciones en STIR, estamos evaluando su presión grasa, tenemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, el cordón medular, y tenemos las alteraciones a nivel de cuerpos vertebrales. Encontraremos una lesión a nivel del ligamento longitudinal anterior en lágrima, una fractura en lágrima contenida por el ligamento longitudinal anterior, posterior una fractura en lágrima contenida por el ligamento longitudinal posterior, similar al cuadro previo, donde tenemos un aumento del ligamento amarillo e interespinoso con un aumento del espacio. Esto es muy característico de las lesiones en lágrima. Regularmente, cuando son contenidas por el ligamento longitudinal anterior más que el posterior, encontraremos un aumento del diámetro del espacio interespinoso. Eso es característico. Tendremos también nuevamente alteraciones del ligamento local, que podemos luego ver ciertas calcificaciones en placas radiográficas. Tendremos alteraciones de las facetas articulares, tendremos alteraciones en los cuerpos vertebrales, como estamos viendo en la imagen B, de manera hiperintensa en los platillos de los cuerpos, principalmente dorsales a este nivel. Las colecciones, importante identificar las colecciones intravertebrales, principalmente epidurales, porque generarán una compresión directa sobre la médula espinal, y esta compresión directa puede generarnos cambios en la intensidad de la misma o, en su defecto, alteraciones completamente sensitivas y motoras para el paciente. Tenemos una potenciación en T1 en la imagen A, tenemos una potenciación en eco de gradiente en la imagen B, tenemos una potenciación en T2 en la imagen C, dos proyecciones axiales, tenemos una proyección sagital. Les comenté que siempre deben de estar dentro del protocolo de columna vertebral. Tenemos esta colección hipointensa visible en la imagen A, en donde está completamente proyectada sobre la cara dorsal del cordón medular. Es un paciente que ya ha recibido un tratamiento quirúrgico. Tenemos la ausencia de todas las apófisis espinosas del segmento dorsal, casi todas, 3, 4, 5, 6. Tenemos vértebras en bloque, 4, 5 y 6 principalmente, y tenemos esta colección. El cual colección que es del mismo paciente en esta proyección ecogradiente y se identifica de esta manera. Parece ser que hay una disminución en la amplitud de los neuroforámenes y obviamente la intensidad de la señal de la colección nos está demarcando el estadio. Este es un paciente completamente diferente, obviamente, debido a que la colección está del otro lado. Aquí la tenemos completamente central y adyacente a la lámina izquierda. Aquí lo tenemos central y adyacente a la lámina ósea del lado derecho, con una proyección, un contacto directo sobre la médula espinal a nivel dorsal. Se alcanzan a identificar cambios en la intensidad de señal del cordón medular. Tenemos una reducción de los espacios o de los neuroforámenes justo visible en este nivel. La resonancia magnética nos ayudará para identificar estas colecciones. Obviamente, es importante también identificar aquellos daños sobre el cordón medular traumáticos sin asociación a colecciones. Como estamos viendo en esta imagen del mismo paciente, tenemos dos potenciaciones T1, eco de gradiente nuevamente,
T2, dije T1, T2 sagital y eco de gradiente. Estamos identificando la alteración a nivel del cordón medular en este nivel. Obviamente tenemos contactos discoligamentarios sobre el mismo que podrían estar en relación. El antecedente clínico siempre va a generar importancia en estos momentos. Y lo que estamos evaluando en el ecogradiente es alteración completamente difusa. Podemos encontrar alteraciones en el cordón medular de tipo difuso, completamente solo con alteración de la sustancia gris o solo con alteración de la sustancia blanca. Dentro de las lesiones importantes para evaluar si es estadio agudo o crónico, vamos a utilizar principalmente los cambios MODIC. Los cambios MODIC por tomografía solo va a ser posible evaluarlo de manera o buscando esclerosis. Los cambios MODIC van a ser edema, recambio graso y esclerosis. Cambio MODIC 1, edema, cambio MODIC 2, recambio graso, cambio MODIC 3, esclerosis. Lo que vamos a evaluar por tomografía y placa simple será la esclerosis, cambios MODIC tipo 3. Por resonancia magnética podemos evaluar todos los cambios MODIC que les acabo de mencionar. El edema obviamente va a verse hiperintenso en ponderaciones STIR, obviamente hiperintenso en T2 y hiperintenso en T1. Podemos evaluarlo a este nivel, en donde estamos viendo al mismo paciente por tomografía, por antecedente de trauma, sin identificar principalmente estas lesiones que estamos observando por resonancia magnética. Entonces, cambio MODIC 1, edema, hiperintenso en T2, hipointenso en T1. Cambio MODIC 2, recambio graso, hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2. Y cambio MODIC 3, esclerosis, hipointenso en todos. Las lesiones benignas o malignas, importante. Hay lesiones que podemos deducir fracturas por compresión completamente tipo osteoporótico o fracturas por compresión en territorio patológico. Esas fracturas estarán en relación con los pacientes, obviamente, que tengan un proceso neoplásico primario de la médula ósea o secundario metastásico. Un tip para estos pacientes, si no puedo meter medio de contraste y tengo duda al estar observando el estudio que se está llevando a cabo, hay que hacer difusión en columna. Si tengo una lesión neoplásica de tipo blástico, tendrá restricción a la difusión. Las lesiones líticas, obviamente, podremos evaluarla incluso hasta por placa simple o tomografía. Eso nos podrá incluso diferenciar en un proceso inflamatorio infeccioso sobre un proceso neoplásico primario o secundario. En estos pacientes que estamos observando, A y B es un mismo paciente, C y D es un mismo paciente, estamos viendo estudios por resonancia magnética en donde identificamos T2 sagital STIR, T1 y STIR. Y estamos evaluando esta fractura a nivel del platillo superior del cuerpo vertebral de N1. Tenemos edema, una fractura en agudo. Importante, las fracturas en agudo hiperintensas, un edema. Fracturas crónicas con esclerosis, cambios MODIC tipo 3. Y estamos identificando otro paciente donde tenemos múltiples lesiones hipointensas difusas en los cuerpos vertebrales, incluso en los elementos óseos posteriores, que tenemos ciertos cambios en la intensidad de señal en las potenciaciones STIR, como estamos identificando, con proyección hacia la cara ventral del saco dural, como está haciendo a este nivel. Fracturas patológicas asociadas a un proceso maligno primario o secundario. Muy bien, el tema es amplio, el tema es muy grosso. Quise darles los parámetros más importantes para que ubiquemos desde criterios para evaluar pacientes por tomografía, criterios o scores, grados o puntajes para evaluar pacientes por tomografía y resonancia magnética, ciertos tips que podemos encontrar para tener a estos pacientes en cuenta y obviamente qué es lo que debo buscar para tener alguna perspectiva sobre el traumatismo cráneoencefálico y raquimedular. En relación al traumatismo raquimedular, para finalizar, importante evaluar las escalas, los modificadores que podemos tener para un tratamiento quirúrgico y obviamente sin dejar atrás la anatomía. La anatomía será el 50% de cualquiera de nuestros diagnósticos
principalmente también para saber cómo evolucionará nuestro paciente. Dentro de las conclusiones de la charla, bueno, el uso de técnicas por imagen para para traumatismo craneoencefálico y traumatismo raquimedular estará basado principalmente por dos: la tomografía computada y la resonancia magnética. La tomografía computada tendrá mayor auge en relación a la accesibilidad, el costo o incluso la información que me puedo otorgar. Sin embargo, la resonancia magnética será de gran ayuda para dar una información extra, ubicarme perfectamente bien en la anatomía. Entonces, imágenes para trauma raquimedular y craneoencefálico, evaluación anatómica principalmente. Nos otorgarán un valor pronóstico y también una decisión clínico-quirúrgica. Importante, el seguimiento de los pacientes con técnicas de imagen. De mi parte ha sido todo. Yo soy la doctora Elizabeth Varela Blanco. Espero que esta charla dentro del curso online que acabamos de tener dentro del grupo Huntsville Radiología Neurológica sea de gran ayuda para ustedes. Les otorgo alguna parte de la bibliografía dentro de la misma. Me despido y que tengan excelente día.